Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su interés y bienvenidos a su clase de Historia Medieval. Empezamos un nuevo ciclo de clases y para los que tomaron el ciclo de Historia Romana, bienvenidos otra vez. Y para los que empezaron a interesarse en este tema, van a ver cómo intentaré ser lo más claro posible. Intento hablar de manera simple para que todos entiendan. A veces me sale alguna grosería, aguánteme, lo siento, pero es que intento hablar de manera lo más comprensible. Entonces hay veces en que una grosería cae bien. Empezamos nuestro curso con Justiniano. Justiniano es seguramente uno de los grandes protagonistas del medioevo, aunque en realidad se reconoce a veces como un emperador romano. ¿Por qué emperador romano? Se supone que estamos hablando de Edad Media. Sí y no, porque el imperio del que hablamos es el imperio bizantino, ese imperio que logró durar desde el inicio de la Edad Media hasta el 1453, cuando los turcos conquistaron Constantinopla. Y entonces se supone que hablamos de esta edad medieval, pero el imperio bizantino nunca existió, porque bizantino es una etiqueta muy cómoda que inventaron los historiadores. En realidad, este imperio bizantino se llamaba Imperio Romano Oriental y el emperador Justiniano es seguramente un emperador romano, aunque su capital no era Roma, era Constantinopla. Por eso van a ver cómo estamos hablando de historia medieval, pero en realidad muchas cosas de lo que van a escuchar parece que estamos hablando de Roma, ¿de acuerdo? Cuando buscan a Justiniano siempre sale esta imagen. Es la representación más bonita y más clara que tenemos de él y se encuentra en Ravenna. O sea, no tienen que ir hasta Turquía para ver este mosaico, es suficiente ir a Italia. Se encuentra en Ravenna y este mosaico se encuentra en la iglesia de San Vitale. Pueden ver aquí el centro justiniano con sus dos generales a los lados. Hablaremos de ellos claramente en el transcurso de esta clase. Y en otro mosaico podemos ver su esposa. Ella también va a ser una gran protagonista de nuestra historia y nuestra clase. Todo esto es cuando lo buscan. Si buscan una imagen de Justiniano, siempre salen estas. Entonces, de ese lugar salió, de San Vitale en Ravenna. Durante sus 38 años de reino, fue un reino enorme, muy largo. Realizó varias obras importantes, militares, arquitectónicas y también legales, pero la más importante seguramente fue la colección de leyes que se conoce como Corpus Iuris Civilis. De esto hablaremos al final de la clase, no se preocupen. Cuando nace, no se llama Justiniano, su nombre es Petrus Sabiatus. Nace el primero de abril del 481 en Taurisium. Taurisium no la conocen, es un pueblito que se encuentra en la actual Macedonia del Norte. Y es de familia granjero, o sea, realmente empieza desde la parte baja, ¿de acuerdo? Nace en esta provincia romana que se llama Dacia, la Dacia romana. En esa región se hablaba latín y se practicaba el cristianismo conocido como calcedónico. ¿Qué es el cristianismo calcedónico? Es lo que nosotros conocemos como religión católica. ¿De acuerdo? Entonces, podemos decir que él prácticamente era un romano. Su papá, que se llama Sabiatus, era probablemente de origen tracia. O sea que su papá era considerado un bárbaro, no era un ciudadano romano. Su tío materno, o sea, un hermano de su mamá, se llamaba Justino y había ido hasta la capital de Constantinopla, donde había tenido una gran carrera militar bajo el emperador Anastasio I. Cuando el emperador muere en el 518, Justino es comes excubitorum. ¿Qué significa? Significa que es jefe de las guardias del palacio. El 10 de julio lo eligen como nuevo emperador
y le entregan las insignias imperiales en el hipódromo. Es una ceremonia pública en frente de 100,000 personas. Y Justino, que es el tío de Petrus, se instala como nuevo emperador de Constantinopla, nuevo emperador del Imperio Romano Oriental. De su esposa, Justino no había tenido hijos y es por eso que llama a la corte de Constantinopla varios sobrinos, con la idea que muchos tenemos que la familia te va a ayudar. Siempre que tienes que confiar en alguien, tú dices, voy a confiar en mi familia. Ya vimos en el curso de historia romana que no siempre es una gran idea y normalmente los parientes sí pueden traicionarte, ¿no? Y entre estos sobrinos que son llamados a Constantinopla está justamente Petrus, que es el futuro emperador Justiniano. Petrus llega a Constantinopla y lo ayudan en su carrera de corte. Claramente es una carrera en parte política, en parte militar, y recibe una excelente educación. En el 518 se encuentra como oficial de la Guardia Imperial. En el 519 lo nombran comes, que significa conde. Prácticamente le dan un título que es a mitad entre noble y militar. Y luego le dan el título, eso sí, completamente militar, de Magister Equitum et Petitum, que significa general de caballería y de infantería. En el 521 recubre por primera vez el consulado. El consulado es un cargo político de origen romana que ya casi perdió su fuerza política, pero sigue siendo algo de honor. O sea, es un honor recibir ese título. Y de todas formas, ese es un punto importante en el currículum. O sea, una persona que quiere ser un buen político tiene que haber pasado al menos un consulado. ¿De acuerdo? Y justo en ese periodo empieza a aparecer otro nombre. Ya vimos que su nombre era Petrus Sabiatus, pero tal vez por la cercanía con su tío, empieza a llamarse Petrus Sabiatus Justinianus, o en español, Justiniano. ¿Por qué? Porque él quería decir, yo soy casi como su hijo. A pesar del nombre, no tenemos seguridad de si realmente fue adoptado o no por el tío. Entonces, no sabemos si oficialmente Petrus se volvió hijo de Justino o si simplemente fue una persona tan cercana que empezó a adoptar su nombre, ¿de acuerdo? El 1 de abril del 527, Justino se enferma muy grave y los senadores se ven obligados a nombrar a otra persona al poder para que no se queden con el vacío de poder, porque si se muere el emperador y todavía no está listo, otro es un gravísimo problema. Entonces deciden dar la corona a Justiniano el 4 de abril, en una ceremonia en la que es el patriarca de Constantinopla que le entrega la corona a la presencia de otros dignatarios y militares, pero no en frente del pueblo. O sea, es una ceremonia, podríamos decir, privada, pero importante. Y esto porque Justiniano era un apoyo al emperador. El emperador seguía vivo, pero en agonía, ¿no? Pasan 4 meses y el 1 de agosto Justino muere. Y así Justiniano se queda como única persona en el trono. O sea que empieza su gobierno el 1 de agosto del 527. Esto es lo que están viendo es el territorio que tenía cuando empezó su reino. Tenía prácticamente Grecia y una parte buena de la península balcánica, la actual Turquía, que en la época se llamaba península anatólica o Asia Menor, la que sería Siria, Israel, Palestina, Egipto, Libia y prácticamente la parte oriental del Mediterráneo. Esto quedó después de la división entre Imperio Occidental y Imperio Oriental. Esta parte es extremadamente rica, porque no solo hay buenos recursos de metales, de piedras y comercio, porque para poder llegar a la China tienen que pasar por aquí. Había importantes rutas comerciales que conectaban el Mediterráneo con China. Alrededor del 525, o sea, 2 años antes de volverse emperador, Justiniano se había casado con Teodora.
Teodora, entonces, cuando muere el tío de Justiniano, ella se vuelve emperatriz. ¿Quién es Teodora? Es una de las mujeres más interesantes de la historia. ¿Por qué? Porque tuvo una gran vida y realmente no sé por qué no existe aún una película sobre ella. Ella empezó su vida de manera extremadamente humilde, y pongo humilde y lo subrayo 4 veces. ¿Por qué? Porque su papá era responsable del establo en el hipódromo, entonces no exactamente una persona que tenía mucho dinero, y su mamá era una teibolera. En el sentido actual, que era una chica que bailaba, pero muchas veces se prestaba también a dar relaciones sexuales a los clientes. Esta teibolera había tenido 2 hijas, Teodora y otra chica, y las dos fueron, le aconsejaron empezar la misma carrera. Entonces ella también empezó como bailarina y en realidad era prostituta. Durante su carrera como prostituta tuvo 2 hijos y una aventura bastante triste en donde terminó hasta Egipto y tuvo que regresar por su cuenta, claramente ejercitando la prostitución hasta poder regresarse a Constantinopla. Fue una vida extremadamente dura, pero le ayudó a forjar su carácter porque es una mujer muy fuerte. En el 522 es una chica de 22 años y Teodora conoce a Justiniano. Justiniano tenía 20 años más que ella, o sea, tenía una edad bastante diferente, pero él se enamora. Se vuelven amantes y luego quiere sacarla de su pobreza. Entonces, primero la quiere elevar a Patricia y le dan el título nobiliar que es Patricia. Patricia significa noble, según el mundo romano. Y luego quería casarse con ella, pero ahí está el problema. Existía una ley que le prohibía, no era posible a una persona importante de Roma, un político o un notable, de casarse con una mujer indigna, como claramente era una ex prostituta. Además, la emperadora de esa época, que se llamaba Eufemia y era la esposa de su tío, no quería absolutamente tener una prostituta en la familia. Cuando Eufemia se muere, ya parece que llegó el momento de convencer al tío. Entonces Justiniano convence a su tío Justino que es el momento de cambiar la ley. Cuando digo convence, tienen que pensarlo entre comillas, porque el tío ya estaba, tenía sus añitos, estaba medio enfermo, prácticamente Justiniano lo estaba engañando, le estaba convenciendo, pero en realidad es maltratando a este pobre señor que ya no tenía fuerza para poderse quedarse en el trono. Y así cambiaron la ley y Teodora y Justiniano pudieron casarse. Entonces, empieza esta unión que parece empezar de manera muy rara, ¿no? Esta persona fuerte y esta prostituta que parece que simplemente está buscando provecho. En realidad, no. Esta pareja será una de las más fuertes que tenemos de la historia antigua, porque su unión durará hasta la muerte de Teodora. Teodora muere el 28 de junio del 548 y muere probablemente de cáncer de tumor. La emperatriz no es simplemente una esposa trofeo, no es una mujer muy guapa y nada más, no. Ella entra en lo que son las decisiones de gobierno, proponen cambiar algunas leyes, mejorar las condiciones de la mujer. Entonces, realmente es una política con la P mayúscula. Un ejemplo, Teodora es conocida como la emperatriz feminista. ¿Por qué? Porque durante su gobierno intentó ayudar a todas las chicas que estaban en la condición en la que ella tuvo que trabajar. Varias veces entró en burdeles y compró las esclavas que estaban ahí. Compró todas las chicas que encontraba y las liberaba, porque sabía que todas ellas no querían ser prostitutas. Terminaron así por una desgracia. Y luego creó un edificio, prácticamente una forma de monasterio, y ahí puso a varias chicas que liberó de las calles y la transformó en monjas. O sea, ella intentaba realmente mejorar la vida de sus ciudadanas, ¿ok? Otra cosa importante es la religión de Teodora, porque Teodora es de culto monofisita. Significa que ella creía que
Cristo tenía solo naturaleza divina. De esto hablaremos en unos minutos, pero tendrá esto también consecuencia. ¿Por qué? Porque convence a su esposo Justiniano a no castigar tanto a los monofisitas, porque justo en este periodo estaban viviendo una gran división religiosa entre diferentes maneras de interpretar a Cristo. ¿De acuerdo? Justiniano era una persona de altura mediana, no bebía nada, era abstemio, no tocaba el alcohol y dormía muy poco. Casi nunca dejó la capital. Entonces se ocupó prácticamente de todo desde Constantinopla y principalmente su trabajo fue sobre la teología y la administración. Ya desde el 518 empieza a colaborar con su tío Justino. O sea, no es que de repente empieza a trabajar. No, ya antes, mientras su tío seguía vivo, ya estaba cerca de la política. Y gracias a él, la religión oriental se acerca otra vez a lo que era la ortodoxia de Calcedonia. Prácticamente se acerca a lo que Roma creía. En este momento, la religión que nosotros llamamos catolicismo, la religión católica, era conocida como el credo de Calcedonia, del nombre del lugar donde se decidieron algunos puntos importantes. Pero varias corrientes religiosas estaban luchando. Y aquí le puse un pequeño esquema para explicar qué son. La primera son los nestorianos. Los nestorianos toman su nombre claramente por un señor que se llama Nestorio, y decían que las dos naturalezas de Cristo, las dos partes de Cristo, la parte humana y la parte divina, son completamente separadas. O sea, Cristo humano y Cristo divino comparten el mismo personaje histórico, pero no se pueden tocar. Otro culto son los monofisitas. Ellos iniciaron con el teólogo Eutiquio y según ellos, después de la encarnación en Cristo solo permanece la parte divina. O sea, que el Cristo que vivió sus 33 años en este planeta era divino, no era humano. Estas dos claramente estaban en conflicto porque los monofisitas decían solo hay parte divina. Los nestorianos decían no, hay humano y divino, pero no se tocan. Y el único punto que tenían en común era que los dos corrientes rechazaban a María como Madre de Dios. Y esto es un punto bastante triste porque es el único punto en que el emperador Justiniano cree, porque el emperador Justiniano era, se podría decir, mariano, o sea, él adoraba a la Madre de Cristo y le molestaba que estos dos corrientes no aceptaban esta realidad. Entonces tenemos al menos 13 tipos diferentes de cristianismo. El católico, que a la época se llamaba calcedoniano, los monofisitas y los nestorianos. ¿De acuerdo? Este conflicto no es solo conflicto religioso o de ideas, se volverá muy pronto conflicto físico con gente que se mata sobre estas cuestiones. Pero siempre Justiniano se demostrará más suavecito, más gentil con los monofisitas. ¿Y saben por qué? Porque su esposa, adivinen, es monofisita. Entonces, sí sabía que estos monofisitas eran unos herejes, pero su esposa también era hereje. Entonces no podía permitirse castigarlos tanto, sino tendría que castigar también a su esposa, ¿no? Pero aún así, el emperador cambió muchas veces de idea. Es un auténtico desmadre ver cuál fue la política religiosa de Justiniano. La primera vez que puso su opinión fue con la fórmula teopasita, que es uno de la Trinidad padeció en la carne. O sea, que al menos una de las tres personas de la Trinidad, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, claramente el Hijo, sufrió en la carne, significa que la parte humana de Cristo sobrevivió y esto gana la aprobación papal. O sea, con esta fórmula se acerca más a lo que creía el obispo de Roma. Todavía no se llamaba papa, pero ya sabemos que se volverá el papa, este obispo de Roma. Entre 543 y 545, castiga con un anatema, que es como decir condena, en un tratado los escritos de tres autores que son sospechosos del nestorianismo,
nestorianismo, y lo reafirma en un concilio, el concilio de Constantinopla. En este concilio obliga físicamente el Papa de Roma a participar. O sea, agarran al Papa en Roma, le obligan a hacer todo el viaje hasta Constantinopla y ahí Justiniano dice, así es la religión. Ahora imagínense el Papa en una ciudad que no es la suya, obligado y rodeado de guaruras, a fuerza tuvo que confirmar, ¿no? Al final de 564, inicio de 565, se adhiere a una fórmula muy rara que se llama aftardocetismo, que es una doctrina monofisita. Según esta, el cuerpo de Cristo es incorruptible e impasible desde la encarnación, pero voluntariamente aceptó sufrir durante la pasión, como decir que el cuerpo de Cristo no podía ser torturado, pero sí pasó porque Cristo aceptó este final, ¿de acuerdo? O sea, se dan cuenta que cambió 3 veces de idea. Y esto no ayudó a dar orden en su reino, porque ya la gente ya no sabía lo que era justo y lo que estaba mal, porque el mismo emperador seguía cambiando de idea, ¿de acuerdo? Esto creó mucha resistencia en Occidente y también en el Oriente. Desde el punto de vista práctico, primero persiguió a los monofisitas, luego entre el 529 y el 531 permitió el regreso de algunos monofisitas que él había exiliado. En el 542 ordena al monofisita Juan de Éfeso de evangelizar Asia Menor. O sea, los mismos monofisitas que hasta hace poco había castigado, ahora los está usando para evangelizar. Es ridículo porque sigue cambiando de idea, ¿no? En el 535 intenta atacar a la que es la fortaleza de los monofisitas, que es Egipto. Egipto era un país fuertemente monofisita e impone en la ciudad de Alejandría, de Egipto claramente, un patriarca calcedoniano, que es como decir un patriarca católico. Pero tiene tanto contraste y lucha con el pueblo que la única manera que tiene este patriarca de mantenerse vivo en Alejandría es seguir rodeado de guaruras, porque la gente quería lincharse al patriarca, ¿de acuerdo? Cuando muere Justiniano, el Imperio Oriental es completamente dividido, porque existen los monofisitas que están instalados en Egipto, en Etiopía, en Siria y Armenia. Existen los católicos, existen también corrientes diferentes, los nestorianos, existen los maniqueos, los samaritanos, y no pudo obtener la unidad en la religión, porque este cambio de idea continuo provocó más problemas que soluciones. Las leyes que él había creado fueron hechas para cristianizar la administración civil y militar. Prácticamente, si querías ser un militar o un civil, bueno, querías tener carrera civil, tenías que prometer que eras un católico. Si no lo eras, pues te despiden. Pero nada más, o sea, no hay castigo físico, no te torturan ni te matan. Solo en contra de 2 corrientes diferentes, los maniqueos y los samaritanos, hubo castigos más fuertes, que incluían el secuestro de los bienes, entonces tierras, casas, dinero, lo que tengas, e incluso la muerte. Los maniqueos ni siquiera son cristianos. Los maniqueos es una religión diferente que se desarrolló en esta época, y los samaritanos son un tipo de judíos que podríamos llamarlos judíos herejes. Hablando de los judíos, ellos pudieron tranquilamente ejercitar su culto. No podían construir nuevas sinagogas, pero podían restaurar las sinagogas que ya existían. O sea, a Justiniano no le importaba si los judíos estaban en su imperio. Lo importante era que no se expandieran. ¿Ok? El golpe más duro que dio desde el punto de vista religioso fue contra de los paganos. ¿Por qué? Porque estamos al inicio del medioevo y aún así existen los paganos, existe la religión antigua del Mediterráneo, el politeísmo griego, romano, de los celtas. En el 529, él proclama un edicto, el edicto de Justiniano, no por nada se llama así, y con este edicto obliga a los paganos a dejar
de enseñar filosofía. Ya no pueden enseñar filosofía y ya no pueden practicar astronomía. ¿A usted le parece poco? Pero no, este fue el golpe de gracia a la religión pagana institucional. ¿Por qué? Porque bloqueando la enseñanza de la filosofía y la astronomía obligó a cerrar la Academia de Atenas. La Academia es prácticamente el centro cultural del paganismo y con el cierre de la Academia muere el paganismo oficial y sobrevive solo los paganos en el sentido ilegal o folclórico. Son tradiciones, culturas o rituales que sobrevivieron durante toda la época medieval y también la época moderna, pero no es nada como el paganismo institucional que tenía Atenas. Entonces, con Justiniano muere el paganismo como religión. Ahora empezamos a hablar de algo más movido, que son las guerras. Cuando llega al trono imperial, el imperio está en guerra con los persas. ¿Por qué? Porque pueden verlo aquí. Había una frontera que dividía el imperio romano oriental o el imperio bizantino con el imperio de los persas, los sasánidas. Esta guerra será una guerra larguísima y que tendrá algunas pausas. Y entre estas pausas está justamente este periodo. Porque cuando muere el rey Kavad, el rey de los persas, los dos imperios firman una paz del 532, que es llamada con grandísimo optimismo la paz eterna. No es para nada eterna porque durará 8 años, o sea, no es nada. Se quisieron pasar de lanza, pero no lograrán una paz eterna. Esta paz, pero, permite a los romanos tener algunas zonas de control que podían cruzar para poder comerciar con la China. A ustedes le parecería nada, pero tener un control del territorio que le permitiera dar la vuelta al imperio sasánida y no tener que pagarle los impuestos, eso es importantísimo. ¿Por qué? Cada vez que una caravana desde un mercader, desde el Mediterráneo, tenía que alcanzar la China, tenía que pasar por el imperio persa y pagar impuestos, me parece lógico. A la frontera, en cada puente, entonces este dinero iba a fortalecer al imperio persa. Con esta posibilidad de tener un pasillo privilegiado para los romanos, ya terminó el pago de impuestos. Justo en este periodo, el 532, también tenemos un episodio importantísimo, que es la revuelta de Nica. ¿Qué es esto? Es el momento en que casi se cae el imperio, todo por una revuelta que empieza en el estadio y más precisamente en el hipódromo. Tengo que explicarlo. En esa época la gente andaba loca por el deporte exactamente como en la actualidad. El deporte más seguido, que tenía más aficionados, eran los caballos. Entonces la gente iba al hipódromo a ver las competencias y claramente existían las porras. O sea, la gente se dividía apoyando a un grupo o el otro. Los aficionados se dividían en 4 grupos: verdes, azules, rojos y blancos. Pero en esta parte de la historia, los más fuertes son verdes y azules. Estos grupos estaban organizados claramente para apoyar a algunos atletas respecto a otros, pero también empezaron a dividirse en un sentido político y religioso. O sea que la división entre los aficionados también se volvió una división muy fuerte entre la población. Porque algunos, por ejemplo, los verdes eran de clase social baja y los azules eran de clase social alta. Justiniano era un azul. Él apoyaba a los azules, pero si se acuerdan, Justiniano nació como granjero. Se supone que él debería apoyar a los verdes. Entonces, esto provocaba un poquito de odio de los verdes en contra de Justiniano, porque él no está apoyando a su equipo, ¿entienden? En esa época, Justiniano había creado una nueva impuesta y estos impuestos estaban golpeando a toda la población, tanto pobre como rica. Además, había habido unos homicidios
Y estos homicidios eran causados por estos aficionados en el estadio. Justiniano hizo capturar y condenar a varios de ellos, pero algunos lograron escaparse y pidieron piedad al emperador porque no querían terminar muertos. Y el emperador quiso la muerte de estos homicidas, me parece correcto, ¿no? El 13 de enero de 532, el estadio está lleno, se habla de 100,000 personas, y toda la gente se voltea en contra del emperador y empieza a gritarle Nika. Nika es una palabra griega que significa que gane, que venza. Y es el grito que daban los aficionados cuando querían apoyar al atleta. Le gritaban Nika, 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 porque querían darle la fuerza, ¿no? Quieren apoyarlo. Ahora imagínense 100,000 personas gritándole al emperador Nika, pero no tan de manera bonita. Claramente es una amenaza porque toda la gente lo querían muerto. Y esto es porque por primera vez los azules y los verdes habían creado una alianza. Estaban juntos contra el emperador. El emperador se dio cuenta que la situación se estaba poniendo muy fea y se escapó. Porque el hipódromo estaba conectado con el Palacio Imperial, entonces pudo escaparse exactamente como Bellas Artes estaba conectado con el Zócalo, ¿no? En la época de Porfirio. Entonces se pudo escapar por este pasillo secreto y se dio cuenta que la ciudad ya estaba perdida. ¿Por qué? Porque estas 100,000 personas se salieron del hipódromo y empezaron a destruir todo. Saquearon, quemaron todo, y realmente parecía haber perdido la capital. Entre los varios edificios que se quemaron, se quemó también Santa Sofía, la iglesia principal. Parece que ya no hay control de la situación, pero por suerte tiene su esposa. Su esposa, Teodora, toma el control y le dice, hay que reaccionar, no podemos quedarnos aquí a defendernos. Y entonces el único lugar en que se sentía seguro el emperador era el palacio. De ahí empieza a organizar cómo retomar el control de la ciudad. Llamó a sus dos mejores generales, hablaremos de ellos, son Narses y Belisario. Narses pagó y corrompió varios jefes de los azules y obtuvo que se reunieran adentro del hipódromo. Al tercer día de revuelta, Belisario es el segundo general, regresa de las guerras con la Persia y junto con Narses organiza un plan. El plan es cerrar todas las puertas del hipódromo y matar a todos los que están adentro. Se habla de 35,000 muertos. Realmente murió una cantidad espantosa de gente. Incluso por la antigüedad es un número enorme y en esa época la gente moría como moscas. Y con esta matanza lograron retomar el control de la situación. Pero como ya les dije, entre las pérdidas grandes hubo Santa Sofía. Se perdió la iglesia principal. Pero de eso hablaremos en la parte final de la clase. Siendo que se obtuvo la paz tanto con los persas y con la capital, Justiniano puede poner su atención al imperio vándalo. Si ustedes no tomaron la clase de historia romana, no pasa nada. Lo digo en pocas palabras, el imperio vándalo es un imperio que se había creado en el norte de África y que había sido conquistado por un pueblo que se llamaban vándalos, que era un pueblo de estirpe alemana, eran una etnia alemana que primero había conquistado España, luego de España habían pasado al África. Esta conquista de África le dio el golpe de gracia a Roma, porque Roma sin el norte de África no puede tener el alimento, y es esta una de las causas de la caída del imperio occidental. Entonces, este imperio vándalo es algo bastante molesto porque tiene el control de una parte importante y muy rica del Mediterráneo. El rey vándalo, que se llamaba Hilderico o Hilderic, era filocatólico y estaba en buenas relaciones con el imperio oriental. Bueno, este rey fue obligado a dejar el trono y fue sustituido con Gelimero. Este Gelimero no era para nada gentil como el anterior, y de hecho Gelimero odiaba a los católicos porque él era un arriano.
Los arrianos es otro tipo de cristianos que no creen que el padre y el hijo sean de la misma sustancia y creen que el padre es superior al hijo. Justiniano ve que es el momento correcto para atacar, porque en este caso el rey ya no es una persona buena. Entonces manda a su general, que es Belisario. Belisario será el brazo derecho del emperador y es uno de los más grandes generales que tuvo la historia romana. Belisario vence la batalla en el 534 y logra liberar Sardinia, Córcega y las Islas Baleares. La religión católica regresa en esta región y Belisario obtiene el triunfo y el consulado por el año 535. Noten que solo tiene 35 años. Por ser un general es bastante joven. Ahora, Justiniano es sorprendido por la facilidad con la que se pudo obtener la victoria y liberar este territorio. Y así planea la reconstrucción del Imperio Romano. ¿Por qué? Porque el sueño del imperio, del emperador oriental, era obtener otra vez un imperio unido que controle todo el Mediterráneo y el norte de Europa, exactamente como era antes, durante el Imperio Romano. ¿Cuál es la situación? En Italia, aquí pueden ver, aquí eran los vándalos. En Italia hay otro reino, que es el reino ostrogodo. Aquí el rey se llamaba Teodorico, y Teodorico murió en el 526. Dejó vivo un nieto, su nieto se llamaba Atalaric, pero este Atalaric solo tenía 10 años. Por lo mismo, siendo que el niño no tenía edad para poder sentarse en el trono, decidieron poner como regente a su madre, que se llama Amalasuntha. Esta Amalasuntha es una señora que sabía muy bien cómo moverse en la política. Primero, parece que Amalasuntha quería el poder para ella. Y parece que en la corte de los ostrogodos ella no era muy amada. ¿Por qué? Porque había apoyado en varias ocasiones a los bizantinos, a los romanos orientales, sobre todo durante la guerra en contra de los vándalos. Además, el hijo de 10 años muere. Entonces Amalasuntha se transforma en reina. En ese periodo, un poquito se acerca a Justiniano, como que parece que ella misma quiere casarse con Justiniano en lugar de Teodora, o sea, sustituir a Teodora como reina. Esto no les gusta para nada a los ostrogodos, porque los ostrogodos están viendo a esta reina que los está traicionando para unirse a los orientales. Cuando parece que no se puede hacer esta unión con Justiniano, Amalasuntha decide favorecer su primo, y lo transforma en el nuevo rey de los ostrogodos. Y el primo la premia y le agradece exiliándola en una isla que es la isla Martana, que se encuentra en el lago de Bolsena, y luego la asesina. O sea que Amalasuntha, deja tú que fuera una gran política, pero molestó a las personas que no tenía que hacer. Entonces, este tipo de vida bastante trágica dio la excusa buena a Justiniano por atacar a Italia. ¿Por qué? Porque la muerte, el asesinio de Amalasuntha había sido claramente algo de ilegal. Entonces, esto le da a Justiniano el casus belli por atacar. ¿Qué es el casus belli? Es la razón de guerra, es la excusa, es la causa correcta por empezar una guerra. Así, Justiniano manda el general Mundo a conquistar la Dalmacia y manda Belisario a invadir Sicilia. Esto es el inicio de una guerra terrible que se llama Guerra Griego-Gótica o Guerra Gótica, y es la guerra que se lucha entre el Imperio Romano Oriental, por eso se llaman griegos, y los godos que están en Italia. Si tienen preguntas sobre los godos, no se preocupen, hablaremos de ellos en la siguiente clase, cuando nos concentramos más en Italia, ¿de acuerdo? Entonces van a entender mucho más uniendo la clase siguiente con la que estoy explicando ahora. Esta guerra griego-gótica, lo pueden ver, duró prácticamente 20 años.
¿Se dan cuenta de qué significa 20 años de guerra en un territorio? Es la destrucción completa, ¿no? Belisario es mandado a invadir Sicilia. Pueden ver aquí, desde la nueva base que acababa de conquistar en el norte de África, desembarca en Sicilia, exactamente como harán los americanos durante los estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial. Desembarca en Sicilia y desde aquí suben, ¿no? Entonces desembarca el 31 de diciembre del 533 en Siracusa y de ahí luego pasa en Italia, o sea, cruza el estrecho, entra en Italia y conquista rápidamente, llegando primero en Nápoles y luego en Roma el 9 de diciembre del 536. Prácticamente solo pasó un año de guerra y él ya conquistó la mitad de Italia. Esto le da la idea de qué nivel de general era Belisario. A mitad del verano del 537, mandan otro general que se llama Narses con militares, dinero para poder ayudar a Belisario. Entonces se supone que ahora que hay dos generales, Belisario y Narses, la guerra tiene que seguir mucho más rápida, ¿no? Pues no. ¿Por qué? Porque Belisario y Narses no logran ponerse de acuerdo. Son dos gallos en el mismo gallinero y no logran hacer una acción conjunta, porque cuando uno decide algo, el otro dice todo lo contrario. Esta división realmente arruina la guerra. La guerra estaba yendo bien con solo Belisario y la presencia también de otro buen general arruina todos los planes. Y no solo arruina los planes, sino que causa enormes pérdidas en Italia. Entre ellas, una ciudad importante, la ciudad de Mediolanum. Mediolanum se conoce actualmente como Milán. Milán era sitiada por los godos, o sea, era atacada por los godos y necesitaba ayuda. Belisario quería mandar ayuda en el norte, mientras que Narses quería atacar a Emilia-Romagna. ¿Por qué? Porque quería, atacando Emilia, distraer a los godos y así obligar a los godos de abandonar el sitio de Milán. Y luchan y no deciden y espera y quién sabe y no logran moverse. De consecuencia, Milán es conquistada. No solo es conquistada, sino también destruida. En el año 539, todos los hombres de Milán son asesinados y las niñas y las mujeres y los niños son vendidos como esclavos. Prácticamente en el 539, Milán deja de existir. Y ustedes me dirán, eres un pinche mentiroso porque Milán sigue en Italia. Sí, tiene razón, Milán sigue ahí, pero es porque la posición era tan importante que justo después de la guerra empezaron la reconstrucción de la ciudad. Pero la ciudad ya no era igual a antes. Y los mismos habitantes no eran los que eran antes, porque habían sido eliminados toda la mitad masculina de la población. ¿De acuerdo? Entonces, después de la pérdida de Milán, Narses es llamado de vuelta a Constantinopla y Belisario tiene que seguir la obra de conquista solo en el centro norte. Ahí se ve que Belisario no solo es un buen militar, sino un gran gandaya. Los godos le proponen la corona del Imperio Occidental. O sea, proponen a Belisario, el general, de volverse el mismo rey y prácticamente traicionar a Justiniano. Belisario finge aceptar y dice, sí, ¿sabes qué? Yo jalo, sí le entro a ese plan. Y entonces con el ejército se acerca hasta Ravenna. Ravenna era la capital de los godos. Y una vez que está adentro, se descubre que fue todo un plan. Entonces captura la capital sin matar a nadie en el mayo del 540. Prácticamente tuvo el control de la capital con este golpe de gandalla, ¿ok? En Verona tiene que luchar, pero en el resto del norte de Italia, prácticamente todos se aceptan el dominio de Belisario y a los godos se le promete la vida y que pueden mantener sus bienes. Prácticamente no es un monstruo en la conquista. Permite a sus ex enemigos de aceptar el nuevo dominio bizantino sin perder casi nada.
Parece entonces que ya la conquista se concluyó y estamos viviendo una época hermosa del imperio. Pues no, porque en el oriente empiezan algunas dificultades. La primera son algunas invasiones. Los cutriguros y los protobúlgaros empiezan a invadir Tracia, Ilírico y Grecia, prácticamente la península balcánica. Y luego amenazan a la misma capital. Y luego está surgiendo otro gran protagonista de la historia medieval, que es la peste. La peste, que normalmente la vemos en el 1300, pues no, la peste entra en la historia europea ya en este periodo, al inicio del medioevo. La primera aparición, la peste la hace en Egipto, en el 541, y llega en Constantinopla el año siguiente, y realmente la pone de rodillas, porque se calcula que en Constantinopla muere una persona de cada 3. Imagínense la pérdida humana y económica, porque esta gente trabajaba, ¿no? Entonces, 1/3 de la población ya murió. No solo la población, sino el mismo emperador se enferma, pero por suerte del imperio, él logra sobrevivir. Cuando parece que ya se está levantando otra vez la capital, llega un bien pinche fuerte temblor que la golpea en agosto. Y entonces otra vez destrucción. No fuera suficiente, en el 540 el emperador persa Cosroe rompe la paz, ataca y conquista destruyendo Antioquía. Antioquía no es simplemente una ciudad, es también el lugar donde había un patriarca y es uno de los lugares centrales de la religión cristiana. La destrucción de Antioquía por mano de estos bárbaros, porque muchos persas eran de religión mazdea, eran otra religión, claramente golpea la reputación del emperador y los habitantes de Antioquía se los llevan y los deportan en otro lado del imperio. Entonces el imperio bizantino pierde una ciudad completa. Esto no ayuda a la reputación de Justiniano, porque realmente parece que el mundo lo odia, porque primero la peste y luego el temblor y luego la guerra, ¿no? Los bizantinos pagan para tener un poquito de tregua, una pausa, pero en el 541 los persas atacan otra vez. ¿Cuál es la solución? Mandar el brazo derecho del emperador, que es Belisario. Belisario llega desde Italia, corre hasta la frontera oriental y su llegada es suficiente por convencer a los persas a retirarse. Pero también empieza un periodo malo por Belisario, porque en el 542 lo acusan de estar complotando, de intentar atacar al emperador y pierde su cargo militar. Todo esto por decisión de Teodora, porque parece que Teodora odiaba a Belisario. La guerra con los persas, pero sigue hasta el 545, cuando se acepta firmar una paz que dura 5 años en cambio de un pago, y esta paz será luego renovada, o sea, confirmada en el 551. Al final del 561, 10 años después, se firma otro tratado de paz que debería durar 50 años. Pero en ese tratado de paz, el imperio romano se vuelve tributario de los persas, o sea que cada año los bizantinos, los romanos orientales, tenían que pagar a los persas una cantidad de dinero solo para evitar que ellos lo atacaran. Esto significa que eran ya muy frágiles, ¿no? Si tienes que pagar a tu bravucón para que no te golpee. Este conflicto seguirá de manera más o menos violenta hasta el 634. ¿Por qué? Porque el imperio bizantino y el imperio persa seguirán haciéndose más débiles y débiles y débiles, luchando entre ellos. Y esto le facilitará la vida a otro personaje que entra en la historia, que es el pueblo musulmán. Los árabes salen del desierto y conquistan el imperio persa rápidamente y luego atacan también al imperio bizantino. Pero de esto hablaremos en otra clase, cuando hablaremos de la clase del Islam. ¿Ok? Ahora regresamos a Italia. Y ustedes dirán, ¿cómo que a Italia? ¿Se acababa de terminar la guerra? Sí, pero no, porque la guerra no terminó. Los godos empiezan a reorganizarse y eligen un nuevo rey, que se llama Totila.
Totila ocupa rápidamente gran parte del sur de Italia y reconquista Nápoles en el 543. En el 544, Belisario es mandado en Italia con pocas tropas y poco dinero para intentar hacer la guerra a Totila. En el 546, Totila reconquista Roma, pero la abandona y esto permite a Belisario de reconquistarla. Entonces Roma pasa bizantino, ostrogodos y otra vez bizantinos. En el 549, Belisario tiene que regresar a Constantinopla, donde recibe grandes honores a pesar de haber hecho una campaña bastante patética. En el 562 será acusado otra vez de complot en contra del emperador, pero finalmente saldrá inocente. Pero muere en el marzo del 565. Prácticamente Belisario tiene la parte final de su vida bastante manchada por estas acusaciones que resultan completamente falsas, pero la gente era paranoica. Entonces el emperador Justiniano escuchaba todo lo que su esposa le decía y su esposa odiaba al general Belisario. Entonces, viendo que ya Belisario se escapó de Italia, Totila reconquista Roma. Es la cuarta vez que Roma cambia de banda, ¿no? Y no piense que cuando yo digo esa conquista, esa reconquista sea algo simple o algo inocente. No. Cuando una ciudad es conquistada, siempre hay como consecuencias robo, incendios, violaciones, homicidios. ¿Por qué? Los soldados son animales y muchas veces los generales son la única cosa que los mantienen calmos. Cuando digo que Roma fue conquistada 4 veces en 2 años o 3 años, imagínense lo que significó para un habitante de Roma. Esa era una pesadilla, porque se iba un ejército, llegaba otro, ¿ok? Entonces, Roma otra vez es conquistada por Totila y Justiniano decide mandar su primo, que se llamaba Germano, pero este Germano decide justamente morir ese año, entonces no puede ser mandado. ¿Cuál le queda como solución? Mandar otro gran general que se llama Narses. ¿Quién es Narses? Narses es un eunuco, o sea que es una persona que fue castrada y es de origen étnica persa armenio, o sea, es un oriental. De nivel religioso era monofisita, o sea, tenía la misma religión de Teodora y por lo mismo era favorecido por ella, ¿no? Este Narses desembarca en Italia con un gran ejército y muchísimos recursos. Llega a Ravenna el 6 de junio del 552 y busca batalla con Totila. ¿Por qué? Porque Ravenna está en el norte y Totila está en Roma. Tienen que encontrarse en un punto a la mitad. Entonces, Narses va hacia el sur, Totila sube al norte. Se encuentran en un lugar que se llama Busta Gallorum, que se encuentra probablemente en Umbria, en la actual región de Umbria. Y ahí los romanos obtienen la victoria. Totila sale herido y muere poco después por las consecuencias de la herida. El nuevo rey ahora es Teia, porque los ostrogodos se organizan y nombran otro rey. Narses lo encuentra en Campania, cerca de Nápoles, y ahí lo vence en otra batalla que se llama Batalla de los Montes Latari. Y otra vez muere el rey, porque no logró sobrevivir a la batalla. En el 553, un ejército de francos y alamanes entra en Italia, porque quieren aprovecharse de la situación de guerra para saquear todo lo que pueden. Atacan sobre todo el sur de Italia, pero cuando intentan retirarse son vencidos por los bizantinos. Un jefe de ellos, Leutari, muere de enfermedad en Vittorio Veneto, en el Véneto, y su hermano, que se llama Butilino, será vencido por Narses en la batalla de Capua. A este punto, Narses ya casi tiene completa la conquista. Regresa a Roma y vence las últimas resistencias de los godos. Por el noviembre del 562 tiene que conquistar Verona y Brescia en el norte de Italia y vence también los francos que se habían quedado en la región Véneto. Ahora toda Italia fue conquistada por los romanos.
Narses se queda en Roma y muere en el 574 a la edad, es increíble, de 94 años, casi 95. Es un milagro. La gente de esa época no bebía tanto, entonces no sabemos cuál es el secreto de Narses. Tal vez el no haberse casado puede ser uno de los secretos. A nivel administrativo, Italia ya en el 554 se vuelve parte del imperio porque se firma la pragmática sanción o pragmática sanción, que es una ley que extiende a la ley del Imperio Bizantino hasta toda Italia, ¿de acuerdo? Entonces, la persona que vivía en Italia ya tenía que respetar la ley de Constantinopla y cancela lo que era el sistema godo. Prácticamente quiere cancelar el dominio godo que estuvo en Italia. Los godos que siguen ahí conservan sus propiedades, no es que pierden su casa o su tierra, y solo la iglesia arriana es la que pierde todo, porque también los godos no eran católicos, eran arrianos. Las iglesias de los arrianos son secuestradas y sus bienes también, y todo se va a la iglesia católica. El comando militar de Italia claramente está en manos del general Narses, pero por la parte civil se crea un prefecto del pretorio de Italia. La Sicilia será gobernada por un pretor mandado por Constantinopla y Sardinia y Córcega entran en la prefectura de África. Pero décadas de guerra destruyeron Italia y la consecuencia será que Italia será fácilmente conquistada por los longobardos, pero de ellos hablaremos en la siguiente clase. Entonces, la conquista de Italia, en teoría, es una gran victoria, pero en la realidad es una victoria de Pirro. O sea, es una victoria tan pesada que es una derrota, porque la conquista de Italia es frágil y el imperio no la puede mantener. En el 552, manda otro ejército en contra del rey de los visigodos, o sea que manda un ejército en España. Y ahí logra liberar la parte del sur y del oriental de la península. Esta zona será luego reconquistada en el 625. Pueden ver aquí lo que significa. Ahora el Imperio Oriental tiene el control de Italia, del norte de África y de solo esta parte de España. La liberación de África, en cambio, parece más estable, porque se perderá el control de África solo con la conquista árabe del 711. Pero la reconquista del imperio falló. ¿Por qué? Porque todo esto es muy frágil y además le falta toda la parte norte, que es España, Francia, la que era Alemania, la parte norte del imperio balcánico. No se pudo reconstruir el imperio. Además, todas estas guerras en el occidente y contra los persas habían hecho más frágil la frontera con los Balcanos, que son la frontera norte. ¿Pueden ver esta parte? Aquí ya no era bien defendido. Ya en el 539-40 hubo invasiones y el ataque de los cutriguros en el 559 los ve llegar casi a la puerta de la capital. Belisario logra vencerlos y los obliga a retirarse, pero Justiniano se demuestra muy impotente porque llega casi siempre a pagar a los invasores para que se alejen. En el 580, otros dos pueblos, eslavos y búlgaros, empiezan a instalarse en la península balcánica y esta se volverá una zona perdida por el imperio. Prácticamente el gran esfuerzo que Justiniano puso en la guerra en Oriente y en la guerra con Occidente dejó perder la península balcánica porque ya no estaba protegiendo esta frontera, ¿de acuerdo? En el 557 se produjeron otros temblores y esto que hicieron caer varias partes de Santa Sofía, la iglesia que había sido reconstruida después del temblor principal. Y en el 558 regresa la peste, justo para poner la cereza en el pastel, ¿no? Personajes importantes de la corte de Constantinopla serán involucrados en dos intentos de golpe
en contra del emperador, uno en el 549 y uno en el 562. Pero los responsables de estos golpes no serán castigados. Incluso el general Artadarte será nombrado Magister Militum de Tracia en el 550. ¿Qué significa? Que realmente Justiniano tiene miedo. Él no puede castigar a las personas que están intentando realizar un golpe en contra de él, porque al mismo tiempo no puede permitirse perder esos grandes generales. Y por eso prefiere premiarlos con la esperanza de tenerlos cerca. La población hace revueltas siempre más frecuentes y organizadas por los verdes y los azules, los dos partidos que siguen chingando. El emperador parece reconocer su impotencia porque con dos leyes da la responsabilidad de las sequías, de los temblores y de la epidemia a los homosexuales y a los blasfemos, que significa que él necesita un chivo expiatorio, necesita encontrar a una persona que acepte esta culpa y por eso encontró homosexuales y blasfemos porque realmente no puede golpear a los reales responsables, que son sus generales o simplemente la mala suerte. Ahora, pasamos a algo más ligero, las leyes. Porque una de las grandes herencias que dejó Justiniano al mundo occidental es su código. Las leyes romanas son un gran desmadre, porque los romanos, desde la época monárquica, la época republicana, hasta la época imperial, siguieron produciendo leyes. Estas leyes tienen nombre diferente dependiendo de quién las hizo. Por ejemplo, senatos consulta claramente son producciones del Senado. Edictos de los magistrados son los responsables de la legislación normal. Los plebiscitas fueron hechos cuando se reúnen la plebe y los plebiscitas luego se volvieron parte de la ley que cubría también a los patricios. Y las constitutio principis, que serían las leyes producidas por los emperadores. Esta era una situación muy confusa que necesitaba un enorme estudio porque la persona que quería ser abogado, por ejemplo, necesitaba estudiar todas las leyes desde el pasado hasta su época para poder manejar un poquito esta justicia y le dejaba seguramente algunos grados de interpretación. ¿Por qué no se organizaron? O sea, los romanos siempre fueron muy prácticos, muy, ¿cómo se te puede decir? Eficientes, ¿no? Una posibilidad es que ellos no quisieron construir un código único por respeto al mos maiorum, que significa respeto a las tradiciones de los ancestros. No querían eliminar o decir que algunas leyes eran obsoletas porque si no habrían ofendido a los ancestros. Otra, es posible que quisieran mantener el carácter jurisprudencial de la ley, o sea, la posibilidad de hacer la ley flexible, doblarla, utilizarla dependiendo del contexto y de la época. O por la dificultad real y práctica de crear un código único que respetara el desarrollo de esta ciudad-estado que se había vuelto un imperio enorme. Las cosas empezaron a cambiar con el emperador oriental Teodosio II. Teodosio hace escribir un libro conocido como Codex Theodosianus, el Código de Teodosio, y este recolecta todas las leyes que habían sido promulgadas desde Constantino hasta su época. Prácticamente un siglo y cacho de leyes. El siguiente gran emperador que se ocupa de las leyes es justamente Justiniano. Justiniano tenía tres objetivos como emperador. El primer objetivo era reconstruir el imperio y falló, porque ya vimos cómo su conquista militar fue frágil. El segundo objetivo era establecer la paz y la unidad religiosa, y ahí también fue un enorme fracaso, porque sus cambios de ideas continuos provocó que la gente siguiera estando dividida entre las diferentes corrientes cristianas.
Y su último objetivo era hacer una colección del derecho romano, un solo código para todos. Y así él sí lo logró. Entonces, de los tres objetivos de Justiniano, la ley fue la única que pudo realizarse. Pocos meses después de haber conquistado el poder, el 13 de febrero del 528, Justiniano emana una constitución que crea una comisión, literalmente un equipo de funcionarios y de expertos del derecho que tienen que crear un códex, o sea, una colección de leyes unificada que unificara las anteriores. Esto lo hace seguramente con el objetivo de reducir la duración de los procesos. Un tribunal, un proceso, en todas las épocas es algo muy estresante y muy largo, pero en la ley romana es ridículo cuánto podían durar. Y esto es porque los abogados tenían que estudiarse todas las leyes y no había computadora. Tenías que leerte libro por libro hasta que encontrara un punto preciso que te ayudara en tu proceso, ¿no? Y da el poder a los funcionarios de este equipo que tienen que crear el código de cortar, modificar o agregar todas las palabras necesarias y hacer todo más homogéneo. Y así, este código entra en vigor el 7 de abril del 529 con el nombre de Summa Respublicae. Es el primer código que hace Justiniano. El 15 de diciembre del 530, Justiniano declara que quiere compilar otra colección de leyes de la antigua jurisprudencia y este código debería llamarse Digesto o Pandectas. Digesto es el nombre latín, Pandectas es el nombre griego, es igual, o sea, son los dos nombres del mismo código. En este caso, da este enorme trabajo a un gran romano que se llamaba Triboniano. Triboniano es el responsable de esta obra y él crea una comisión, otro grupo, otro equipo, que tiene que recolectar todo en 50 libros. Estos 50 libros tenían que estar divididos por temas, por argumentos. Y este trabajo que se ve enorme, Triboniano lo logra hacer en solo 3 años. La actividad legislativa sigue hasta la muerte del mismo emperador en el 565 y todas las leyes que Justiniano hace entran en un nuevo libro que se llama Novelle Constituciones, literalmente leyes nuevas. Y estas entran en el código total que hizo. El código tiene el nombre de Corpus Iuris Civilis y está dividido en estas partes. Instituciones. Es una obra didáctica destinada a quien quiere estudiar derecho. Digesto o Pandecte es la antología en 50 libros de todos los más grandes juristas de la época anterior. El Códex es la colección de constituciones imperiales desde Adriano hasta Justiniano y lo que hace Justiniano él solito se llama Novelle Constituciones. Y justamente como me dice Pamela, esto es la base de la ley. Esta es la base de la ley europea y la base de la ley en el mundo occidental. Prácticamente el Corpus Iuris Civilis dio el esqueleto, dio la forma a la que es el derecho europeo. Yo sé que durante gran parte de la Edad Media, varias partes de Europa se olvidaron de la ley romana y de la tradición romana, pero durante el Renacimiento se recuperó completamente. Y este código se quedará siendo la base de la ley en Europa hasta el código napoleónico. Napoleón es el que logra crear una segunda base que luego será respetada por casi todos los países del mundo, no solo de Europa. Entonces, entre las grandes obras de Justiniano, seguramente la producción legal es la más importante porque es la que sí se logró. ¿De acuerdo? Otra cosa que normalmente no se conecta a Justiniano, pero sí se debería, es Santa Sofía o Hagia Sofia, como se llama ahora. Como ya les dije, Santa Sofía se destruyó durante la revuelta de Nica, ¿no? Había una iglesia en Constantinopla
desde su fundación. Se piensa que la primera iglesia que se encontraba en esta parte, que ahora se llama Santa Sofía, fue construida o por Constantino I, el fundador de Constantinopla, o por su hijo. Pero esta iglesia era mucho más chiquita y no era tan importante. Cuando Nica, la revuelta, destruyó la iglesia, Justiniano aprovechó de esta ocasión para poder reconstruir y darle tamaño imperial a esta iglesia que debería representarlo. Esta iglesia se construye, se inaugura el 27 de diciembre de 537. Para poder construirlas, se llamaron 10,000 obreros y se recolectaron materiales de todo el imperio: el pórfido de Egipto, el mármol verde de Tesalia, la piedra negra del Bósforo y la piedra amarilla de Siria. Fue un trabajo enorme y se hizo casi todo en ladrillo y en piedras. Pero no pudo sobrevivir a los temblores. Como ya les dije, hubo varios temblores en esta época. Los temblores del 553, 557 y 558 destruyeron varias partes de la iglesia y obligaron a reconstruirla utilizando materiales más ligeros. Pero esto permitió a los arquitectos de alcanzar la altura actual de 55 metros y 60 centímetros. Esto porque, haciendo más ligeros los materiales, pudieron desafiar más la gravedad y obtuvieron esta maravilla que es Hagia Sophia o Santa Sofía. Con la conquista turca, claramente Santa Sofía se transformó, ¿no? Primero se transformó en un edificio religioso musulmán y luego se transformó cuando se volvió laica Turquía en un museo. Ahora con el actual presidente, creo que se llama Erdogan, se volvió otra vez un edificio religioso, pero sigue siendo una base cristiana, porque esta era una iglesia. Era la iglesia más importante de su época y fue la más grande iglesia del mundo durante algunos siglos. Si les gustó la clase, pueden darle me gusta, compartirla y suscribirse al canal. Los enlaces de Spotify están disponibles en la página del canal de YouTube y si quieren apoyarme también pueden encontrar el enlace de Buy Me a Coffee en el que pueden comprar café o una clase sobre el Imperio Sirio que es para los patrocinadores. Muchas gracias, hasta luego.